Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un Ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompaña en la edición y montaje William Velarde, en el control técnico Franklin Palmar, nuestra productora es Norelba Torres, el director de los radios Jesús Urbina y quien les habla Gabriel Andrade estará en la conducción. @Gandrade80 es mi Twitter. Me acompaña desde Madrid, España, por vía telefónica, Antonio Piñero. Él es catedrático de la Universidad Complutense, con quien conversaremos hoy a propósito de la autoría de los evangelios. Saludos Antonio, bienvenido. Saludos. Bien hallados para todos. ¿Quién escribió los evangelios? La respuesta es bastante sencilla. No lo sabemos. Así de claro. No lo sabemos, aunque desde mediados del siglo II tenemos nombres. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero a decir verdad, detrás de los nombres no hay nada más que una designación de la tradición cómoda para que nos entendamos. Pero si le queremos poner una cara, una figura, por ejemplo, podamos describirlo como algunas imágenes que hay en la Biblia, por ejemplo, Moisés y David, que son altísimamente problemáticas, pero que tienen unos rasgos un poco históricos, aunque la mayoría sean legendarios. En los hechos de los apóstoles que forman la segunda parte del Evangelio de Lucas, bueno, pues se habla de Pablo y podemos describirlo también. Pero no podemos hablar del autor de los Hechos, ni de la primera parte del Evangelio, no podemos hablar del autor de Marcos, ni del de Mateo, ni del de Juan, a pesar de la cantidad de literatura apócrifa que hay alrededor. Bueno, vamos a empezar con el Evangelio de Mateo, que es el primero en el orden canónico. En el siglo II, Papías da testimonio de que él recogió unos dichos de un tal Mateo y que él, pues... Y perdón, no que Matías, que dice eso, ¿no? Sí, que Mateo recogió dichos posiblemente de Jesús y entonces que los organizó en un evangelio que fue escrito en arameo. ¿Por qué no confiar en el testimonio de Papías? Bueno, a la verdad, podremos aceptar el testimonio de Papías, que no dice tampoco arameo. La palabra griega, y es en la que escribe Papías, de Hierápolis, que es de Asia Menor y de la actual Turquía, dice exactamente hebraísti. Hebraísti, en principio, es hebreo. Ahora, sabemos perfectamente, y esto lo digo entre paréntesis, que los antiguos griegos confundían un poco eso del hebreo y el arameo. O sea, que podría ser que lo hubiera escrito en arameo, probablemente además, porque el arameo tenía mayor difusión que el hebreo. Ahora, ¿por qué decimos nosotros no que no sea verdad, que puede ser verdad? Lo que decimos en líneas generales los que nos dedicamos a este estudio es que si fuere verdad que Mateo compuso un evangelio en arameo, el que tenemos no es. Es decir, que el que tenemos está escrito en griego. Así de claro. Y no en arameo. Por lo tanto, habrá que decir, si es verdad lo que dijo Papías, ese presunto evangelio arameo se perdió. O en todo caso, dicen algunos, podría quedar un rescoldo debajo de algún evangelio hoy considerado apócrifo de una secta judeocristiana que podía ser bien el de los nazarenos, bien el de los hebreos o bien el de los ebionitas. Pero saberlo seguro, no lo sabemos. Pero ¿por qué no aceptar la conjetura de que el propio Mateo tradujo la versión hebrea al griego? Si la tradición es correcta en sostener que él es un recaudador de impuestos, habría tenido cierto conocimiento de la lengua griega y eso le habría permitido traducir el texto del hebreo al griego. Y de hecho, yo hablo varias lenguas, pero no las hablo todas en la misma proporción. En algunas lenguas, yo primero escribo en castellano y luego la traduzco al francés o al inglés, dependiendo de cuál sea el caso. ¿Por qué no pensar que Mateo, el recaudador de impuestos, también pudo haber hecho eso? Bueno, pues porque hay un argumento. A saber, el griego
griego que tenemos del Evangelio de Mateo, bueno, hay dos. El primero es este: el griego que tenemos del Evangelio de Mateo no es un griego de traducción. Es decir, si yo ahora mismo escribo en alemán, aunque yo hice la tesis doctoral en Alemania, pues se nota que yo no soy alemán. O si escribo en inglés o en francés, se nota que yo no soy inglés y francés. Hemos hecho muchísimos estudios, estadística de palabras, estadística, o sea, de vocabulario, estadísticas de ritmos y de estilo, del uso de los verbos, de las preposiciones, de la sintaxis en general. Es decir, conocemos con relativa amplitud, y el que quiera puede estudiarlo y pasarse un par de buenos años leyendo las monografías, conocemos con relativa exactitud qué es un griego de traducción. Y el griego de Mateo no es griego de traducción, es griego de la koiné, y da la impresión, y una impresión muy fuerte, de que está escrito por un hablante, por lo menos tendría que ser súper bilingüe, pero da la impresión de que es un hablante nativo. Aunque, como también deberíamos decir, no estamos en una prosa literaria, sino en una prosa relativamente popular, que otros estudiosos han llamado incluso prosa científica. Pero ¿por qué no aceptar que Mateo pudo haber sido un judío helénico, no propiamente de la Palestina, sino de la diáspora, de Alejandría o de Tarso, o de cualquier otra ciudad? ¿Usted cómo une esto? ¿Cómo une esta pregunta? ¿Pensando que Mateo es igual a Leví, publicano, o simplemente que él era un judío helénico y que era perfectamente bilingüe? Es que no sé por dónde van los tiros. ¿Qué es lo que quiere decir usted? Bueno, no, los apologetas, yo aquí estoy expresando el punto de vista de los apologetas, dirán que si Mateo efectivamente es la misma persona que Leví, que es narrado más bien en Marcos y Lucas, y Mateo se llama a sí mismo Mateo en Mateo, ¿por qué no pensar que siendo un publicano pudo o bien haber tenido... ¿En griego? Sí, tenía un buen dominio de griego. Absolutamente bilingüe. Sí. Bueno, si fuera absolutamente bilingüe, es posible que nos diera, digamos, el pego. Pero yo le he dicho cuál es la opinión general y la impresión que tienen los estudiosos. Hay otro segundo argumento. Uh-huh. Si el mismo Mateo hubiera traducido desde su lengua materna, pongamos el arameo, su evangelio al griego, ¿por qué utiliza, cuando hace notables citas de la Biblia, por qué no utiliza la Biblia hebrea o una paráfrasis aramea, que sería mucho más digamos, más normal, y sin embargo utiliza la Biblia griega? Se iba a tomar el trabajo de, en el momento que llegaba haciendo traducción, de decir, bueno, ahora me paro. Yo estoy aquí citando la Biblia hebrea o alguna paráfrasis aramea, y ahora voy a un volumen de los 70 y esas partes que yo estoy citando de la Biblia las pongo exactamente igual que está en, digamos, la recensión, la edición usual de los 70. Es bastante raro, ¿eh? Sí, corríjame si no es así, pero creo que San Jerónimo en el siglo V alegó haber tenido en sus manos la versión aramea de este evangelio, y él dice que cuando Mateo hace paráfrasis del Antiguo Testamento, en la versión aramea cita la versión aramea, y cuando escribe la versión griega cita la versión griega. Exactamente eso no recuerdo yo que lo diga San Jerónimo, porque cuando habla de eso, cuando San Jerónimo, por lo menos en lo que yo recuerdo ahora, que es un tema exactamente que yo lo he dado ya por periclitado y que hace un montón de años que yo no lo he tratado exactamente, pero tal como yo recuerdo, al leer a San Jerónimo, lo dice precisamente tratando de la traducción de algunos de los evangelios apócrifos que antes cité, y que presume que a lo mejor resulta que son un reflejo de esa versión. Pero que yo recuerde, Jerónimo no dice que él ha visto una versión aramea de Mateo. No lo recuerdo, al menos. Bueno, tendríamos ¿Lo recuerda de haberlo leído? Sí creo que lo recuerdo, pero por supuesto, aquí el biblista y el experto es usted. ¿Dónde está? ¿Por qué? Yo tendré que refrescar mi memoria, pero ahora mismo creo que San Jerónimo no dice con toda exactitud. Me alegraría equivocarme, sinceramente, y por qué no vamos a aceptar que me estoy equivocando, pero no recuerdo que dijera he visto un ejemplar del Mateo arameo. Tendremos que revisarlo, no tengo tampoco aquí la fuente. Lo revisaremos, yo también,
Claro, y creo que esto es lo que una sana discusión debe hacer, que vayamos con lo que los datos digan. Vamos a ir a escuchar un tema musical y al regreso quisiera pasar pues a la discusión en torno a Marcos, el segundo evangelio en el orden canónico. @Andrade80 es mi Twitter, me acompaña el catedrático Antonio Piñero de la Universidad Complutense allá en Madrid, España. El tema que nos ocupa hoy es la autoría de los evangélicos. Seguimos en Ágora, @Andrade80 es mi Twitter. Converso con el catedrático Antonio Piñero de la Universidad Complutense de Madrid. El tema que nos ocupa hoy es la autoría de los evangelios. Y vamos a pasar en este segmento al tema de Marcos, de quién pudo haber escrito Marcos, Antonio. Pero quisiera un momentico regresar a Mateo, porque hay un argumento que los apologetas suelen invocar mucho que quisiera ver cómo lo considera usted. Ellos dicen que cuando Mateo, Jesús o incluso la misma narración se refiere a asuntos monetarios, usan términos muy específicos que parecieran denotar una autoría por parte de alguien que sea muy entendido en temas de finanzas, y por supuesto eso habría sido un publicano, y hacen especial énfasis en el uso para las palabras de monedas. En vez de usar la palabra griega denarión, que es lo que de ahí viene nuestro denario para referirse a aquella moneda que Jesús dice dar al César lo que es del César, en la versión de Mateo, a diferencia de los otros dos evangelios sinópticos, usa la palabra nomisna, o como complemento en realidad, no la sustituye. Precisamente a mí me parece que se está utilizando ese evangelio al revés. Nomisma en griego quiere decir moneda en general, y denarion, que además no es griego, sino que es un latinismo absolutamente aceptado, ¿no? Lo mismo que cuando nosotros en castellano decimos fútbol, es un anglicismo totalmente aceptado, pero tal cual. Nomisma es absolutamente genérico, mientras que denarion es concreto. Luego el argumento tendría que ser al revés de lo que usted lo ha dicho. Bueno, no lo digo yo, lo dicen los apologetas, se lo he escuchado muchas veces decir. Que no me convence, vamos, que de ningún modo. A veces aparece también en los evangelios la palabra cuadrantes, cuadrante, pero otras veces aparece, por ejemplo, leptón, quiere decir que una moneda mínima de cobre que podía ser una parte de un denario. O sea que realmente es un poco peliagudo darle mucha fuerza a ese argumento. Aparte que ya le digo que tal como usted lo ha expuesto, yo lo entendería exactamente al revés. Vale, entendido. Pasemos al Evangelio de Marcos. El mismo Papías dice en su testimonio, recogido por Eusebio, que Marcos pues tomó enseñanzas del apóstol Pedro, no las puso en orden correcto, pero que sí son historias fieles. Y bueno, en ese sentido, pues es de presumir que puesto que este Marcos, según el testimonio de Papías, tiene una relación con Pedro, pues los historiadores y apologistas han buscado referencias de quién podría ser ese Marcos, y los Juan Marcos, que también pudo haber acompañado a Pablo en algunas andanzas, y una tradición muy posterior. Seguro. Por lo menos los Hechos de los Apóstoles dicen que Juan Marcos y Bernabé eran colegas de Pablo. Eso es inmediatamente después del Concilio de los Apóstoles, que es en el capítulo 15. Al final, Lucas pasa, pero vamos, como gato sobre ascuas sobre el asunto. Al final de lo que se narra en el capítulo 15 se dice en los Hechos que este Juan Marcos pues era compañero de Pablo, pero que Pablo y Bernabé tuvieron una discusión. No dice por qué, Lucas, porque jamás le interesa demostrar a Lucas que los antiguos apóstoles se peleaban entre sí. Pero dice que cuando Bernabé se fue por su lado y se fue a Chipre, se llevó consigo a Juan Marcos. Ahora bien, Colosenses, que no es una epístola, en mi opinión, auténtica de Pablo, sino de uno de sus discípulos, dice, están conmigo Lucas, Aristón, Demas y Marcos. Es decir, que tenemos un Marcos solo y un Juan Marcos. Bueno, yo admito que hay mucha gente que considera que este Juan Marcos pudo ser el que escribió el Evangelio de Marcos, pero yo diría a quienes nos oyen, eso plantea un doble problema, que lo simplificamos. Cuando un estudioso se pone a leer detenidamente al Evangelio de Marcos, obtiene la impresión de que la teología de ese Evangelio, Marcos, no es petrina,
sino paulina. Esto es una cosa sorpresiva, sorprendente para la mayoría de la gente. Y esto yo sí que lo afirmo de una manera rotunda. La teología del Evangelio de Marcos contradice lo que afirma Matías de que Marcos fue, digamos, el secretario o acompañante de Pedro y que, aunque no por orden, pero con buena voluntad, escribió las memorias de este Pedro que iba acomodando, dice Papías, creo recordar, conforme las circunstancias se lo pedían, iba acomodando la doctrina del Señor. Bueno, pues entonces aquí nos encontramos con este problema doble. Sinceramente, creo que yo no sé, y no hay nadie que sepa con toda seguridad cómo va a poner la mano en el fuego, si el autor de Marcos es Juan Marcos o el otro Marcos citado en u otra persona totalmente distinta. Pero de lo que sí estoy seguro, en tanto en cuanto en historia y en filología se puede estar seguro, que la teología de Marcos es paulina y no de Pedro, no es petrina. ¿En qué sentido es paulina? ¿La apertura a los gentiles? ¿A eso es lo que usted se refiere? En parte sí, pero sobre todo en que Pablo, y esta es la clave, fue el primero, en tanto en cuanto nosotros sabemos, que interpretó una muerte no voluntaria del Jesús histórico. Tengo que hacer aquí un pequeño paréntesis. Creemos que el Jesús histórico hace una entrada triunfal en Jerusalén, se pasa unos días o quizás meses en Jerusalén, que se han abreviado en una semana, discutiendo en el templo, purifica el templo, instituye la Eucaristía, etcétera, etcétera. Si entra el Jesús histórico como el rey Mesías, y si purifica el templo y se arroga una enorme autoridad, da toda la impresión, y la mayoría de los intérpretes independientes lo dicen, que Jesús no fue a Jerusalén para morir voluntariamente, sino para hacer un acto solemne, glorioso y fastuoso, e invitar de algún modo a la divinidad para que instaurara su reino, ya sea con 12 legiones de ángeles o de otra manera. Cierro el paréntesis. Pues bien, Pablo, que nosotros sepamos, es el primero que interpreta esta muerte no voluntaria de Jesús a mano de los romanos, con la ayuda de la alta aristocracia sacerdotal y mercantil de los judíos, lo interpreta, digo, Pablo, como una muerte al revés, absolutamente voluntaria, siguiendo un designio divino desde toda la eternidad, una muerte como un sacrificio que calma la ira de Dios sobre los pecados de la humanidad, es decir, de alguna manera los borra totalmente y restablece la amistad perdida entre la humanidad y el Creador. Pues bien, esa manera de interpretar Pablo al Jesús histórico aparece exactamente igual en el Evangelio de Marcos, con lo cual nosotros, digamos, yo me incluyo entre los historiadores independientes, no confesionales, solemos aceptar que el Evangelio de Marcos tiene un punto de vista absolutamente paulino, porque interpreta de esta manera la muerte de Jesús como un designio divino y una aceptación voluntaria por parte de Jesús. Eso por una parte, y podriendo de otros rasgos de la teología paulina de Marcos. Pero los apologetas podrán decir que el hecho de que haya rasgos paulinos en el mensaje teológico que se esboza en Marcos no contradice la identidad de Juan Marcos con el autor de los evangelios, porque si el mismo hecho de los apóstoles y colosenses nos dice que efectivamente Pablo y Marcos o Juan Marcos tuvieron una relación, pues es perfectamente plausible pensar que tomó algunas cosas de Pedro y algunas ideas de Pablo también. No, es que los hechos de los apóstoles no pintan de ningún modo, ni colosenses tampoco, no pintan la relación de ese Juan Marcos o Marcos, no lo pintan con Pedro. No tiene ninguna relación con Pedro según los hechos de los apóstoles. No, pero Papías sí lo dice, entonces podemos confiar en el testimonio de Papías de que Marcos... No, pero lo que voy, que yo no veo contradictorio, porque Papías pudo perfectamente, podemos confiar en el testimonio de Papías, es decir, este autor tuvo relación con Marcos, y si asumimos que es Juan Marcos, también tuvo relación con Pablo, y en todo caso habría una síntesis de teología petrina y teología paulina en el Bueno, Evangelio. Pues entonces, sí, pero entonces sigo yo con
vayamos a otros puntos de la teología paulina de Marcos. ¿Por qué pone, si es el discípulo preferido de Pedro, por qué el autor presunto del Evangelio de Marcos pone a Pedro a caer de un burro? La pintura de Pedro en Marcos es absolutamente negativa. Dígame. Sí. Bueno, quizás, no sé, sospecho que la apologética... todo lo contrario. Ese es un argumento. Y un argumento que a mí me parece bastante fuerte. Otra cosa. Dígame. Si otro argumento, si quiere. Sí, adelante. ¿Por qué? ¿Perdón? Adelante, lo escucho. Ya. ¿Por qué ese presunto autor del Evangelio de Marcos pone a los discípulos como tontos, torpes, increíblemente inhábiles después de estar 1 año o quizás 2 años y pico con Jesús para comprenderlo, y que Jesús se tiene que reunir con ellos, como dice Marcos 4, para explicarles los misterios del reino, y son torpes y no lo entienden, y encima, como hablamos la vez pasada, se admiran que diga que va a resucitar de entre los muertos y no entienden nada, y se van. Yo creo que la imagen negativa, Marcos, no es solo de Pedro, sino de Pedro como jefe, según Marcos, de una pandilla de gente que no entendía nada, era más bien tonto, lerdo, todos los discípulos y en fin, cortos de inteligencia. La imagen de los discípulos en Marcos es fina, en el sentido negativo, fina entre comillas, irónica quiero decir, una imagen muy negativa también. Bueno, yo sospecho que la apologeta dirá que el autor del segundo evangelio no está buscando idealizar a Pedro. Voy a escuchar un tema musical y si quiere responder a este argumento lo puedo hacer en el segmento que viene. @GAndrade80 es mi Twitter. Converso con el profesor Antonio Piñero desde la Universidad Complutense de España, el tema de Madrid. El tema que nos ocupa hoy es la autoría de los evangelios. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Converso con Antonio Piñero, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, a propósito de la autoría de los evangelios. Antonio, yo tengo en pauta aquí pasar al tercer evangelio, pero si usted quiere responder el argumento que dejamos en el segmento anterior... Es que una apologeta puede decir lo que quiera y puede decir, no, es incompatible y tal, pero es que yo puedo dar una serie de... Él hace afirmaciones, pero cuando yo estoy diciendo que la teología, la imagen de Pedro o la imagen de los apóstoles, y tampoco hemos hablado de la imagen de la familia de Jesús, es muy negativa en el Evangelio de Marcos, no estoy haciendo afirmaciones generales, sino a cada una de mis afirmaciones pongo un testimonio que para no cansar a la gente y para no hacernos el pedante no vamos a decir ni el capítulo ni nada, pero en líneas generales lo que yo estoy haciendo es citar textos. O sea, el apologeta puede hacer afirmaciones, si quieres, generalistas, pero yo voy con argumentos y cada uno de mis argumentos está respaldado por un pasaje o dos o varios de los evangelios, del Evangelio de Marcos. Muy bien. ¿Le parece si pasamos al tercer evangelio, el de Lucas? La tradición nos dice pues que esto se remonta fundamentalmente a Ireneo, que Lucas es el autor del tercer evangelio. Presumiblemente este Lucas pues es un médico que acompaña a Pablo y de eso lo podemos inferir de los datos que se extraen, no sé si es de los Hechos de los Apóstoles o de las propias cartas de Pablo. No, en los Hechos no aparece ni siquiera el nombre de Lucas. Bueno, entonces de las cartas como de Pablo. Digo, en Colosenses. Y también en 2 Timoteo, si no me equivoco. Aparece ahí también. El único que permanece conmigo es fiel Lucas. Oye, y sigue el texto. Que venga Marcos también, que me puede ser muy útil para el ministerio. Es decir, que junta a Marcos con Lucas, dice que es una persona fiel y sí se dice también que es médico, pero no en los hechos. Ya. O sea que ahí hay una cierta base en la tradición para, digamos, pintar de algún modo, ser un poquito más positivo y pintar de algún modo esta figura. Pero mi pregunta es, si tomamos el doble evangelio, la doble obra de Lucas, sí, el evangelio llamado tercero por una parte y los Hechos de los Apóstoles, que son primera y segunda parte de una obra única, el que nosotros tengamos previamente, que sabemos que Lucas fue compañero fiel de Pablo y todo eso, que fue médico, que no le dejó en la cárcel, que fue una persona muy afecta, etcétera, eso prueba de verdad que fue Lucas el autor
más los hechos? Yo creo que no. No, bueno, pero también está la referencia añadida de Ireneo, que sí da testimonio, sí. Pero es que Ireneo es posterior a Papías, y es que si pensamos el Evangelio de Lucas, que yo creo que es un poco posterior al de Mateo, si pensamos que entre el 85 y 90 se compone, y si vemos o sabemos que la refutación de todas las herejías se publica hacia el 180, lo que dice Ireneo ha pasado casi 100 años después. Es que claro, para nosotros ahora, viéndolo desde hace 2000 años, pues 100 años, pues ya, 100 años, es un lapso pequeño de tiempo, pero es que es 100 años. Hablemos ahora, por ejemplo, de una figura venezolana importante, de un político, que sea secundario, pero después de 100 años, sí, y a base de una tradición oral. Es que son muchos años. Yo lo único que quiero decir es que un historiador independiente no puede ser un cabezota en negar absolutamente que Lucas pudiera ser el autor, pero tampoco puede ser un temerario en afirmar que lo fue, sino mantener una posición escéptica y decir, torcer un poco la nariz y decir, hombre, pues mira, como la tradición es tan legendaria, yo tengo mis dudas y más bien aquí hago, digamos, una extensión de mi pensamiento y digo, no lo sé. Pero hay un argumento apologeta que yo quisiera que usted lo considerara y, bueno, si lo refutara, si es el caso, que es que en Hechos hay algunas secciones donde la narrativa pasa a la primera persona al plural y dice nosotros, ¿verdad?, como dando a entrever que el autor de ese está acompañando a Pablo. Y usted mencionó ahorita que es posible que por lo menos Lucas y la segunda parte de este texto, que sería Hechos, fue escrito hacia el 85-90, pero un argumento apologeta es que... No, eso no lo he dicho el Evangelio. Sí, el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas. El Evangelio, la primera parte, pero yo he sostenido y sostendré por escrito que los Hechos son mucho más tardíos, y puedo dar si usted me lo pregunta. Es decir... Sí, pero la apologeta dirá que es más temprano por este argumento que le voy a dar y usted le permito que lo responda, que es que en esas partes donde pasa la primera persona al plural, en Hechos, eso primero deja entrever que a lo mejor esta persona sí estaba acompañando a Pablo, pero además el hecho de que no se narra la muerte de Pablo, cuando hubiese sido la conclusión lógica de esa narrativa, da a pensar que este texto se terminó de escribir antes de la muerte de Pablo, según es referenciada por la epístola de Clemente, creo que es donde se narra la muerte de Pablo. Entonces, que para la apologeta la fecha de 85 es demasiado tardía, se tuvo que haber escrito antes de la muerte de Pablo. Pues mire, en líneas generales, si usted observa los manuales de introducción al Nuevo Testamento, a este argumento no se le concede ninguna importancia. Y si usted lee, y yo lo tengo aquí delante de mis ojos, algún especialista que sea como Richard Pervo, se escribe así, tal cual, Pervo, pero con V de Valencia, que han dedicado una gran parte de su actividad académica a estudiar los Hechos de los Apóstoles, la autoría de los Hechos de los Apóstoles y sobre todo la fecha, sostienen que el que no haya pintado o dibujado la muerte de Pablo es porque voluntariamente no quiere terminar su primera historia de la Iglesia con la muerte ignominiosa en la persecución dice la tradición, en la persecución de Nerón a los cristianos, no como cristianos sino como incendiarios de Roma, para no dar esa impresión de que la historia gloriosa del cristianismo primitivo termina con la muerte del héroe. Es decir, lo que suele decir la inmensa mayoría, que yo sepa, de los estudiosos, es que el final abierto de los Hechos de los Apóstoles es voluntariamente abierto y que no es una prueba que la muerte no hubiera acaecido. Y suelen decir, además, fíjese usted, amigo lector, en el capítulo 20, sobre todo, yo creo que no me equivoco, que es cuando Pablo reúne en Mileto a toda la gente y a todos los presbíteros de Éfeso y les lanza un gran discurso. Ahí, en ese discurso de Pablo, se ve clarísimamente que Pablo da a indicar que va a morir. Es decir, y como ese discurso está escrito por el evangelista, la mayoría de los intérpretes deducen: la muerte de Pablo ha sucedido ya. Y repito, el final está abierto para no dar una impresión tan lamentable.
Ahora, yo planteo un problema. El problema está, si estamos insistiendo tantísimo en que Lucas era compañero de Pablo, que la fuente, esa llamada fuente, nosotros, en primera persona de plural, en algunos capítulos, sobre todo a partir del 16, empieza de una manera, o más adelante, empieza de una manera repentina, y nosotros vamos, y luego, cuando llega al 20 y tanto, absolutamente, si no es que Lucas está incorporando una fuente de un viaje de Pablo, pero que no es él. Pero como sabemos que Lucas, como lo mismo que hace con la fuente Q, suele copiar al pie de la letra cuando le interesa aquella fuente que está reproduciendo, si la fuente decía nosotros, él escribe nosotros, independientemente que sea el autor. Pero bueno, dejémoslo así un poco en el aire, que ya digo que es dudoso. Ahora yo planteo la siguiente pregunta. Si este Lucas era tan compañero de Pablo, si sabía tanto de Pablo, ¿cómo es que no presenta bien en los Hechos la teología de Pablo? Y sobre todo, ¿cómo es que no hace ni la menor mención a ninguna de las cartas escritas por Pablo y que son el fundamento de la interpretación de todo el grupo paulino de seguidores de Jesús, que es la base del cristianismo actual? Repito, porque este Lucas ignora que Pablo es el autor de cartas impresionantes y que son el fundamento del cristianismo. Bueno, buena pregunta. No sé qué responderán los apologetas a esto. Vamos a escuchar un tema musical. Es que es una pregunta monumental. No hay manera de responder. Vamos a ir a escuchar un tema musical. No hay manera de responder. Cuando Lucas pinta a Pablo, a partir del momento en que está pintando a Pablo, a partir del capítulo 21, cuando en el 21 llega Pablo a Jerusalén, inmediatamente los de Jerusalén, capitaneados por Santiago y todo eso, le dicen, oye, mira que la fama que te precede es bastante malo porque hablas mal de la ley y tal, lo que tienes que hacer es un voto, pagar a estos nacires y luego tú hacer también un voto, dar dinero, ir al templo, hacer las ofrendas y todo esto. Allí en el templo es reconocido, se arma un motín y entonces empieza ya, digamos, el calvario de Pablo, que primero está en Jerusalén y luego pasa 2 años en Cesarea, es decir, donde estaba la residencia del procurador. En ese momento, no se llama prefecto, en ese momento se llama procurador de Palestina, y luego, por su apelación al César, va a Roma. Lo presenta en 2 discursos como, y este es mi argumento, como un fariseo estricto. Ahora bien, yo pregunto, cualquiera que haya leído las cartas de Pablo sabe que la doctrina de Pablo sobre la ley respecto a los gentiles dista como el cielo dista de la tierra, de la doctrina de cualquier fariseo respecto al mismo caso, que es lo que debe ser un pagano convertido a un presunto Mesías para salvarse. Lo que le diga Pablo respecto a la ley es totalmente de lo que diga un fariseo. Pues bien, pero Antonio, creo que Lucas, que ha omitido absolutamente todas las cartas, lo pinta como un fariseo, cuando en realidad respecto a la ley Pablo hace unas matizaciones que son para un fariseo rabioso de Palestina totalmente discutibles. Claro. Bueno, vamos a ir a escuchar un tema musical y al regreso quisiera tocar el Evangelio de Juan. Esto es una discusión prolongadísima que en 4 breves segmentos no creo que nos dé tiempo de cubrirla todo. Pero si le parece, pasamos al Evangelio de Juan, que también ha suscitado varias polémicas y ya regresamos. @GAndrade80. Ágora, el espacio para el libre pensamiento con Gabriel Andrade. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Me acompaña el catedrático Antonio Piñero de la Universidad Complutense de Madrid. El tema que nos ocupa hoy es la autoría de los evangelios. Dejamos para este último segmento, Antonio, el Evangelio de Juan. A diferencia de los otros 3 evangelios, de los llamados evangelios sinópticos, pareciera que el Evangelio de Juan sí por lo menos alega él mismo proceder de un testigo ocular, un misterioso discípulo amado, y hacia el final de ese evangelio, no sé si es en el último o en el penúltimo versículo, él dice, y yo que soy el discípulo amado, pues he recogido los datos. Yo que lo vi, doy fe de que esto es verdadero. De que esto es verdadero y bueno, y que se pudieran escribir muchos otros libros. 21. Correcto. Entonces, claro, la inferencia, a pesar de que él mismo no se llama Juan, hay varias inferencias. En primer lugar,
si es el discípulo amado, en los otros evangelios, pues hay 3 discípulos muy cercanos, que son Santiago, Juan y Pedro, y podemos descartar a Pedro y a Santiago por otros motivos, eso nos deja Juan. Pero además de eso, creo que en el mismo evangelio de Juan no se nombra al personaje Juan, señal que podría ser de que, bueno, precisamente él no se nombra a sí mismo, sino que se nombra a sí mismo como el discípulo amado. Entonces, suficiente para pensar que ese discípulo amado es el propio Juan, uno de los 12. Imposible, es imposible. Vamos, eso rotundamente digo que es imposible, y diría que el 90 o 95% de los estudiosos, incluidos católicos, incluso ortodoxos, ya no sostienen la teoría de que ese Juan, hermano del otro Santiago, es decir, uno de los 2 hijos del Zebedeo, los llamados Boanerges, hijos del trueno, es el autor del evangelio de cuarto evangelio, llamado de Juan. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que Juan y Santiago probabilísimamente murieron en la persecución de Herodes Antipas, el cual pereció en el 44. Es decir, que este Juan tendría que haber escrito un evangelio que presupone a los otros 3, que presupone a Mateo, Marcos y Lucas, que es de una teología avanzadísima, que es cierto colocarlo al final de los evangelistas, como lo dicen, por ejemplo, Clemente de Alejandría, Ireneo, y todo eso dicen que es el último de los evangelistas, habría que colocarlo al principio, en el 40. Yo he tenido un profesor, Juan Mateos, que tenía la idea de que parte por lo menos del evangelio de Juan era antiquísima, y que aunque hubiera sufrido algunas redacciones, el núcleo principal había que ponerlo antes del 40. Pero a mí me parece, sinceramente, un disparate. Todo el conjunto del evangelio es imposible que haya sido redactado 30 años antes que el evangelio de Marcos. Pero el libro de Hechos solo dice que Santiago murió en esa persecución, no dice que Juan murió en esa persecución. Es cierto. Por eso, entonces, ¿por qué no suponer que pudo haber vivido hasta los 90 años y ha escrito ese libro después de que se escribieron los primeros 3? Pues porque el discípulo amado no es un testigo ocular de los hechos. Porque el discípulo amado compone el Evangelio de Juan con testimonios escritos previos. Porque el discípulo amado supone una reinterpretación de los 3 evangelios anteriores. Y por la intertextualidad no se comprende el Jesús del Evangelio de Juan si antes no se presupone un conocimiento del Evangelio de los sinópticos. Es totalmente imposible, radicalmente imposible, que el autor fuera un testigo ocular, de ningún modo. Los apologetas... Luego, en cuanto que efectivamente dice que al que mató fue a Santiago, pero en líneas generales se suele creer que como desaparece de la historia, y esto es una mera hipótesis, el otro Juan desaparece también, como otros apóstoles de los que no se sabe nada en esa persecución general que emprende Herodes Agripa primero. Ahora, pero ¿por qué el autor del cuarto evangelio va, digamos, a mentir? Y no quiero usar esta palabra, pero es que pareciera que es lo que fuese, diciendo que él sí fue un testigo ocular en tanto es el discípulo amado. O sea, ¿qué ganaba él con emitir un fraude de ese tamaño? Efectivamente, si se examina el texto, lo que dice es que él garantiza y que su testimonio es verdadero. Si se exprime el texto del todo, bueno, hombre, sí, creo recordar que dice en algún momento yo vi alguna cosa, pero es que en general la crítica independiente lo que suele responder a este argumento es que este discípulo amado es un discípulo cercano de Jesús, pero que no pertenece al círculo de los 12, sino que podía ser otro. Si ponemos a Jesús en el centro y a la primera circunferencia muy junta a él metemos allí dentro a los 12, este discípulo amado estaría fuera de esa primera circunferencia y estaría en el segundo círculo, es decir, pertenecería a un discípulo muy joven de Jesús que no sería el discípulo propio perteneciente a los 12. Además, ya le he dicho antes con una serie de argumentos que es imposible que un testigo ocular, aunque lo manifieste, también lo dice Lucas, dice yo escribo mi evangelio basándome, no en que yo lo he visto, eso no lo dice Lucas, sino lo que dice es en testimonios oculares. Y desde luego, el evangelio de Lucas de testimonios oculares dista mucho. Bueno, pues lo mismo afirmo del cuarto evangelio.
un evangelista, discípulo amado, que no se nombra a sí mismo nunca, que aparece 5 veces en el Evangelio, que realmente es un Evangelio además compuesto por varias manos, y se han escrito montones de libros para descifrar este origen compuesto y mixto del Evangelio. Repito, un autor que utiliza fuentes escritas no puede ser un testigo ocular, escribiría de otro modo. ¿Y cómo me dice? Pero eso lo disputarán algunos apologetas, Antonio, por lo siguiente, y pongamos un caso contemporáneo. O sea, yo puedo presenciar algo, no estar seguro efectivamente de lo que ocurrió porque hay algunos detalles que yo perdí, y bueno, yo complemento la historia que yo contemplé con información añadida que procede de otras fuentes. No lo veo tan poco plausible. Lo admito, pero no todo. Es que resulta que todo lo que está escrito puede entenderse perfectamente como una reelaboración del material sinóptico, salvo partes también del Evangelio que son propias, y salvo grandísimas partes que son los diálogos de Jesús y los monólogos de Jesús. Pero vamos a ver, un testigo ocular, ¿cómo puede reproducir a un Jesús que no habla en parábolas? A un Jesús que no recita el Padre Nuestro, a un Jesús que tiene larguísimos sermones de una manera absolutamente inusual, a un Jesús que no habla con sentencias cortantes, como el Jesús polémico de la mayoría de los evangelistas sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, sino un Jesús que hace unas perrazadas tremendas, donde cuando se acaba el ritmo y se acaba una idea, empieza otra idea, y luego cuando ha terminado esa idea, a veces retorna a la del principio, y parece que está todo el Evangelio repitiendo la misma idea, y en realidad su mensaje es muy simple: el Padre y yo somos uno, yo soy el Hijo, yo he descendido, retorno a donde vuelvo, allá a donde voy yo, vosotros no podéis ir, a mí no me comprendéis, sino cuando venga el Paráclito, y con la ayuda de la Escritura, entonces comprenderéis qué es lo que ha pasado. Es imposible. El Jesús del cuarto Evangelio, y lo afirmo con toda rotundidad, es imposible de casar con el Jesús de Mateo, Marcos y Lucas, de tal modo que un historiador honesto llegaría casi al borde de la desesperación, y aunque no lo afirmara totalmente diría, pero si da la impresión de que se trata de dos Jesuses absolutamente distintos. Antonio, pero en una biografía de Francisco Franco, pues Pío Moa, supongo, lo pondrá de una manera y otros biógrafos lo pondrán de otra forma. Y pues en uno será un hombre muy afable y en otro será un dictador sanguinario, pero eso no presume que estos historiadores no vivieron el mismo tiempo que Franco, incluso que pudieron tener conversaciones con él. Son sencillamente dos perspectivas distintas. ¿Por qué no aplicar esto a los evangelistas? Son dos perspectivas. Es decir, la perspectiva, la diferencia radical radica en la presentación global de Jesús. La presentación global de Jesús de los sinópticos y del cuarto evangelio no tienen nada que ver. Para los primeros, para los sinópticos, la predicación de Jesús del reino de Dios es el núcleo de ese personaje, es el centro de la misión de Jesús. Para el Evangelio de Juan, el reino de Dios, que se nombra alguna vez, no desempeña ningún papel importante, sino que lo fundamental es presentar a Jesús como el enviado que desciende del cielo, del Padre, que revela la clave de la salvación del ser humano, a saber que es ese discípulo que se va a salvar es uno con el Salvador, y que el Salvador, a su vez, es uno con el Padre, y que luego asciende al lugar donde vino. Vamos, es que son dos Jesuses totalmente distintos. Y si usted me apura, no tiene nada que ver con pequeñas diferencias. Pongo uno. Mira, por ejemplo, el marco cronológico y geográfico. Según los evangelios sinópticos, Jesús predica fundamentalmente en Galilea, y solo una vez durante su vida pública, una vez solo, visita Jerusalén. Su vida pública, ¿cuánto dura? Pues dura 1 año, porque hay una Pascua. Sin embargo, para el Evangelio de Juan, parte al principio en el norte de Judea, y además, digamos, en competencia con Juan Bautista, y encima el Jesús de Juan, del cuarto Evangelio, visita Jerusalén 4 veces. 4 veces. ¿Y a cuántas Pascuas asiste? Nada menos que a 3. Por lo tanto, la vida pública dura 2 años y medio o 3. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? Claro. Por ejemplo,
¿Cómo va a ser un testigo ocular y el mismo Jesús el episodio de la purificación del templo? ¿Usted sabe dónde está puesto en el cuarto evangelio? Sí, al principio. Al principio. ¿Y cómo van a dejar todas las autoridades a un individuo que arma un jaleo tan tremendo como la purificación al principio de 2 años y medio o 3 de ministerio, parte en Judea y parte en Galilea? ¿Cómo le van a dejar vivir? Por ejemplo, cuando muere Jesús, está de acuerdo Juan con los sinópticos en que Jesús muere un viernes, pero todo el mundo que haya estudiado esto sabe perfectamente que ese viernes para los sinópticos, en la tarde de ese viernes, empezaba la Gran Pascua. Sin embargo, para Juan, y creemos que en esto tiene razón, para Juan el cuarto evangelio no empezaba la Pascua, sino el día de preparación. Bueno, vamos a dejar ese... Te tengo que interrumpir, Antonio. No, le puedo decir 1000 cosas que hace imposible. Claro, no, y le prometo que haremos un futuro programa sobre discrepancias entre los sinópticos y Juan, porque ciertamente es un tema a mí me encantaría hacer un programa, porque yo he publicado en 2 sitios distintos cuál es mi interpretación del Evangelio de Juan, que yo creo que es muy distinta de la que usted llama fervorosamente o no. O sea, sé que usted hace de abogado del diablo, sí. los apologetas, y que me pone a prueba, pues para que yo pueda responder a los argumentos de esos, aunque usted opine de otra manera, pero me encantaría hacer un programa solo sobre el Evangelio de Juan. Lo haremos con toda seguridad, y sí, ciertamente usted tiene razón que yo aquí estoy jugando a abogado del diablo. Se nos acabó aquí la llamada. Bueno, gracias a William Bernarde, que estuvo en la edición y montaje, Franklin Palmar en el control técnico, Norelba Torres, nuestra productora, y quienes habla, Gabriel Andrade, estuvo en la conducción. Que esté muy bien.